Muy buenos días a todos y todas que ya están conectados. Hoy es día 4 de junio del 2025, en punto de las 10 de la mañana. Arrancamos este nuevo webinar logístico que forma parte de uno de los tres pilares de donde está basado el objetivo de Soy Logístico Asociación. El pilar es educación, cómo mantenemos actualizados, cómo tratamos de mantener actualizados a los ejecutivos logísticos que ya están trabajando. Bienvenidos todos y todas. Estamos iniciando una nueva época en Soy Logístico. Tuvimos la asamblea de asociados hace 2 semanas. En esta asamblea fue elegido Javier Ordóñez, que es socio para cadena de suministro de Deloitte, como presidente del consejo. Y tenemos dos vicepresidentas en este año que viene, estos 12 próximos meses. Una es Paola Núñez, conocida de ustedes, ganadora del Premio Nacional de Logística hace algunos pocos años, 2018 si no me equivoco, y ha estado en puestos directivos y gerenciales de la cadena de suministro. La verdad, una mujer muy activa y muy profesional en el tema de logística. La otra vicepresidenta también nos llena de orgullo que esté Brenda Hernández, que es de Mattel, directora de logística de Mattel, también participando en esta parte de la mesa directiva de Soy Logístico. Seguramente tendrán mucho éxito y pues desde el staff de Soy Logístico tienen todo nuestro apoyo para que sigamos creciendo y apoyando el objetivo de Soy Logístico, que es promover el crecimiento profesional de los ejecutivos logísticos en México. Felicidades a los tres. El tema que hoy nos toca en el webinar, que es intermodal, la verdad es que poco lo hemos tocado. Como que a partir de los 9 años que llevamos como Soy Logístico, y no sé si las demás actividades que se hacen en el tema de actualización sea igual, pero nos enfocamos más al tema de una logística primaria y secundaria, a una logística más de tema de consumo, que es la más visible, y a partir de la pandemia una logística más de última milla. Y poco como grupo nos hemos volteado hacia el tema intermodal, siendo verdaderamente importante en virtud de la cantidad de acuerdos comerciales que tiene México y de lo que ha crecido en sus importaciones y exportaciones, sobre todo con el Temec. Ahora un poco afectado por el tema de los aranceles, pero seguramente tomaremos el ritmo y volveremos otra vez a ser importantes en ese sentido para la economía mexicana. Entonces, tocar el tema hoy de intermodal es muy importante. Fíjense que en 2017 hicimos una encuesta abierta a toda la comunidad logística para determinar las 7 maravillas logísticas del mundo. Un ejercicio interesante porque pues ahí muchos hicieron algunas sugerencias y en algunos casos, pues aparecieron, por ejemplo, los puertos mexicanos, que seguro hay puertos internacionales más grandes que los nuestros y que reciben más contenedores, pero pues la votación se hizo más local y, por ejemplo, en el lugar número 1 de estas 7 apareció el puerto Lázaro Cárdenas, y suponemos que pusieron a votar a todo el pueblo de Lázaro Cárdenas para que quedaran en primer en primer lugar. Luego está el Canal de Panamá, que también es un tema de intermodal, ¿no? Es un concepto intermodal. Luego, en tercer lugar, el puerto de Liverpool, el puerto de Veracruz, perdón ustedes, puerto de Veracruz, también, pues, más local. En cuarto lugar estuvo el contenedor, que es un tema intermodal. El 5, el código de barras. El 6, el barco HOG, portaautomóviles. Y el 7, el ferrocarril, que también es intermodal. O sea, en estas 7 maravillas logísticas, pues hay mínimo 4 o 5 que tienen que ver con el transporte intermodal, por la relevancia que esto tiene, pues el gran invento del contenedor para hacer más eficiente la logística internacional. Entonces, esto nos da idea de la importancia de la parte de transporte intermodal. Yo creo que vale la pena, ya habiendo crecido nuestra comunidad logística, teniendo casi 23,000 contactos en LinkedIn o 30,000 en Facebook, quizá vale la pena volver a hacer otra vez esta encuesta
de las 7 maravillas logísticas para ver que sea avanzado. No digo que los puertos mexicanos sean malos, nos han permitido tener estos acuerdos comerciales, ser uno de los países que más acuerdos comerciales tiene y nos ha permitido crecer con el TEMEC, con sus problemas. Ahorita Manzanillo está ahí algún problema en su tema de aduanas, pero siguen siendo relevantes, aunque no son los puertos más importantes a nivel mundial, pero seguramente iremos avanzando en ese proceso. Pues gracias por acompañarnos. Yo creo que es suficiente este mensaje para agradecerle a Uber Freight el apoyo que nos brindan, agradecerle a Jorge Silva de Uber Freight y a Julio César Magaña de Casa Cuervo, de José Cuervo, el que estén participando en el panel. Será seguramente muy interesante. Y bueno, pues arranquemos entonces con un video por parte de Soy Logístico. Inmediatamente después vendrá un video de Uber Freight y luego entra Gaby Hernández, nuestra directora de Operaciones y Marketing, para efectos de platicarles un poco del Premio Nacional de Logística y luego ya presentarles a Jorge Silva para que arranque y a Julio César Magaña para que arranque el panel. Gracias a todos, muy buenos días, nos vemos pronto. Llega el 2025 cargado de nuevos proyectos. En Soy Logístico cumplimos 10 años promoviendo el desarrollo de ejecutivos logísticos en México. Somos una red de más de 50,000 profesionales en cadena de suministro y logística que nos siguen para obtener contenido inteligente. Tenemos presencia en Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida, donde realizamos diferentes actividades en las que compartimos mejores prácticas y aprendemos de colegas cómo ser más eficientes. Desayunando Logística. Webinar Logístico. Recorridos Logísticos. 25 años entregando el máximo reconocimiento que se otorga en el sector logístico, Premio Nacional de Logística, Galardón TAMEME. En tan solo 10 ediciones de Soy Logístico Universitario, hemos llegado a más de 4,500 universitarios. Gracias por ser y pertenecer. Soy Logístico Asociación. Con servicios escalables, desde despacho aduanero, transporte transfronterizo e intraméxico hasta servicios 4PL, Uber Freight está impulsando la logística inteligente. Combinando tecnología innovadora y vasta experiencia en la industria. Con un TMS que provee visibilidad en tiempo real, informes precisos y operaciones eficientes, así como rigurosos estándares de servicio y cumplimiento, puedes obtener soluciones multimodales que se ajusten a tus necesidades, incluyendo marítimo e intermodal. Optimiza tus procesos logísticos y mantén tu negocio al ritmo de un mercado dinámico, con las soluciones personalizadas y la experiencia que ofrecemos como líderes en la industria. Uber Freight, Powering Intelligent Logistics. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta sesión de webinar logístico. Nos alegra muchísimo cumplir con nuestro objetivo de generar contenido inteligente que les ayude en su día a día en la toma de decisiones. Le agradezco profundamente a Esmeralda, a Carlos Godínez, a Jorge, estar tan pendiente y estar compartiendo, bueno, van a compartir información muy relevante y muy valiosa. Y antes de iniciar, quiero hacerles una invitación muy rápida a participar en el Premio Nacional de Logística. Si están haciendo algo bien en sus empresas, si son proveedores, académicos, ejecutivos, pueden participar en esta 25ª edición. Está abierta la convocatoria, pueden checar las bases en nuestra página web. Cierra el 8 de agosto, entonces todavía hay buena oportunidad para que puedan ser galardonados con el galardón también. Pues ahora sin más, les quiero avisar que estará abierta durante toda la sesión la sección del chat. Si quieren opinar, si quieren dar algún comentario, lo pueden hacer aquí. Y también estará abierta la sección de preguntas. Cualquier duda, por favor, si la pueden direccionando aquí para ayudarnos a llevar el control. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Pues sin más, vamos a iniciar. Quiero presentarles a quien estará llevando la entrevista y quien estará dando un preámbulo sobre el tema.
Él es Jorge Silva, él se desempeña como director de operaciones en el área de transporte intermodal transfronterizo dentro de Uber Freight. Cuenta con una trayectoria de más de 13 años en la industria. Jorge ha formado y desarrollado, dirigido equipos de alto desempeño, logrando eficiencias operativas significativas para sus clientes. Jorge es ingeniero por la Universidad de Anáhuac y maestro en logística por la misma institución. Cuenta con 2 certificaciones internacionales de APICS para áreas de transporte y cadena de suministro y recientemente fue designado como instructor por dicha organización. Jorge, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Adelante, Jorge. Gracias, Gaby. Compartiré mi pantalla con la presentación. Listo. ¿Me pudieran comentar si se ve todo bien? ¿Se ¿Todo ve en orden? bien? Solo si la puedes poner de pantalla completa, Jorge. Listo. Adelante. Perfecto. Bueno, pues listo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Un especial agradecimiento a Gaby, a David, a Soy Logístico Asociación por darnos el tiempo de mostrar pues de qué trata el transporte intermodal en Norteamérica y también pues muy contentos de poder transmitir este conocimiento con la comunidad logística de nuestro país. Y bueno, quisiera primero pues saber pues de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de qué trata el transporte intermodal. Y para darles un poco de preámbulo, en nuestro país existen 3 tipos diferentes de intermodal. Uno que es el marítimo, otro el doméstico y un tercero que es el cross-border o transfronterizo, que es precisamente el que vamos a platicar en esta sesión del cross-border, ¿no? Y la verdad es que el transporte intermodal, cuando hablamos de él, es un sistema en donde se ven combinados 2 o más modos de transporte. En este caso, vamos a estar platicando de cómo combinar el transporte por ferrocarril con el autotransporte, ¿no? Entonces, el ferrocarril naturalmente lleva cierta rigidez como modo, pero se le agrega flexibilidad cuando nosotros lo pegamos con el transporte carretero, ¿no? Y bueno, en un inicio, el, las cargas intermodales se movían, digamos que se subían las cajas carreteras completas al tren, algo que se le conocía como, o que mejor dicho, se le sigue conociendo como TOFC, Trailer on Flat Car, pero hay ciertas operaciones que se siguen manejando de esta forma, principalmente en Estados Unidos, pero el sistema ha evolucionado en el que ya no es necesario, pues, subir las cajas carreteras a un tren, sino que ahora estamos hablando ya de carga contenerizada que se sube al tren tal cual, pero a doble estiba, algo que se le conoce como COFC, Container on Flat Car, ¿no? Son contenedores de 53 pies que viajan en el tren. Si estamos también hablando de transporte marítimo, pues obviamente también se pueden subir este tipo de equipo al tren, tanto los TEUs como los FEUs de 20 y de 40 pies, pero digamos que mucho del transporte intermodal transfronterizo, pues gran parte se maneja en contenedores de 53 pies secos, ¿no? Y bueno, aquí la verdad es que sí han habido, hay muchos mitos sobre el intermodal y me gustaría si por aquí en el chat nos pudieran ir comentando si han escuchado algunos de estos, si les suena, si han escuchado alguno otro. La verdad es que se van comentando varias cosas, ¿no? Pero uno que el sistema intermodal es únicamente pues para grandes corporaciones, ¿no? Son las únicas que tienen el acceso al ferrocarril. Otro mito, al ser transfronterizo, pues el sistema es complejo, más que nada porque estamos metiendo
bueno, cruzando la frontera, agencias aduanales, ferrocarriles americanos, canadienses, que los tiempos de tránsito son poco confiables, procesos de aduana que son un cuello de botella. Vamos a ver que realmente no es así. Que el 100% de las veces el ferrocarril es más caro que el carretero, que los riesgos son altos cuando hablamos en temas de inseguridad. Y pues también hemos escuchado que la huella de carbono pues en ocasiones es mayor comparada contra la del autotransporte. Entonces no sé si les suene algunos de estos mitos, pero la operación intermodal ha evolucionado tanto que ha demostrado ser una opción fiable para varias organizaciones. Lo que digo siempre es si el commodity y la ruta hace fit con todo lo que es el network intermodal, la verdad es que en el tren cabemos todos, ¿no? Independientemente del tamaño de las organizaciones, del número de embarques. Obviamente, sí hay usuarios muy grandes, pero parte también de nuestra misión como industria intermodal es que como sector intermodal es pues precisamente abrirle la puerta a inclusive a los pequeños o medianos embarcadores, ¿no? No se necesita tener volúmenes muy altos para poder asegurar un espacio en el tren. La verdad es que no. De nueva cuenta, siempre y cuando haga fit, haga sentido, pues ¿por qué no explorarlo, no? Eh, y bien, ¿cómo funciona el transporte intermodal? Y visto de una manera muy general, probablemente algunos de ustedes ya estén algo familiarizados, pero eh, como mencioné, el sistema intermodal es la combinación del autotransporte con el ferrocarril. El sistema está diseñado para que sea un servicio puerta a puerta, es decir, el mismo contenedor que cargas en origen es exactamente el mismo que te llega a destino, no hay ningún transbordo en medio. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a decir que necesitamos recolectar un contenedor en Puebla, eh, hablando de una exportación. Ese contenedor que cargamos en Puebla se mueve por carretera, que es la primera milla, se mueve a la rampa más cercana, que en este caso vamos a decir que pudiera ser Toluca. Nos subimos al tren en ese lugar y después nos agarramos tren directo, vamos a decir, a Chicago, ¿no? Por ejemplo. Y llegando ya a la terminal destino, pues se baja el contenedor del tren y a través de una línea de transporte, pues se ejecuta la última milla, ¿no? Entonces, aquí algo bien relevante a notar es que todas las terminales en México dedicadas al transporte cross-border por intermodal cuentan con una aduana interior. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los procesos de exportación o de importación definitiva se lleva a cabo en la terminal y no en la frontera. Entonces, ese es uno de los grandes cambios. Si tenemos organizaciones manejando el 100% de la carga por carretera y que se libera evidentemente en la frontera, un cambio de paradigma es, bueno, ahora ya no necesito liberar en la frontera, ahora lo voy a hacer desde una rampa interior. Bien, ¿cómo se ve la red intermodal en Norteamérica? Es una red extensa, y aquí lo más importante a recalcar es que nuestro país está conectado con Estados Unidos a través de líneas de ferrocarril. Por mencionar algunos puertos, Laredo, cruzando por ahí, también cruzando por Piedras Negras, pero lo que les quiero mostrar es que las terminales dedicadas al cross-border en nuestro país, pues tenemos la terminal de Ferrovalle en la Ciudad de México,
Por parte del ferrocarril CPKC, que en un momento vamos a platicar de ellos, pues está la terminal de Toluca, la de San Luis Potosí y la de Salinas Victoria. Y por el lado de Ferromex, Silao y Escobedo. Estas terminales todas tienen una aduana interior. En el resto del país, pues hay evidentemente más terminales intermodales, pero digamos que muchas también son para los embarques domésticos o intraméxico. Pero las que les acabo de mencionar son las terminales pues, más relevantes, enfocadas a servicios actuales de cross-border, tanto de importación como de exportación. Ahora, ¿qué sucede en Estados Unidos? El contenedor pues va haciendo varias conexiones con otros ferrocarriles para llegar a destino. ¿Y quiénes son estos ferrocarriles? Por dar unos ejemplos, está Union Pacific, CPKC, está Norfolk Southern, Canadian National, CCX, BNSF, ¿no? Entonces, digamos que se van conectando ferrocarriles para que el contenedor se pueda mover pues del punto A al punto B. Aquí algo importante a recalcar es que para el servicio intermodal, su mejor aliado será un actor que se le conoce como IMC, es decir, Intermodal Marketing Company, que en otras palabras es un integrador de servicios, de tal manera que tú dices, oye, necesito mover esta carga de un lugar a otro. Bueno, es integrar todo el servicio carretero con líneas de transporte más el ferrocarril. Entonces, la verdad es que sí aconsejo mucho tener presente lo que es la figura del IMC en la industria, pues será un aliado si algunos de ustedes quieren pues empezar a explorar esta opción, ¿no? Y bien, debido a la importancia que tiene México, el sistema, perdón, evolucionó de tal manera que en 2023 se presentaron cambios importantes. Y yo diría que en el 2023 se presentaron, bueno, no sé cuántos cambios, pero ha sido el año en el que más cambios se han presentado. Y algunos de ellos se los quiero mostrar para que sepan qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Uno de los más relevantes es que en ese año pues ya empezó a operar bajo el nombre de CPKC, pues el único ferrocarril que conecta Norteamérica. Recordemos que este ferrocarril se constituye debido a la compra de Kansas City Southern por parte de Canadian Pacific. Esto también dio origen a un tren llamado Mexico Midwest Express, igual que conecta pues México, las terminales de México con el Midwest, que es Chicago, con tiempos de tránsito pues realmente competitivos, pero importante señalar consistentes. En el mismo año salieron otros servicios y se relanza el servicio México-Canadá bajo el nombre de Falcon Premium, en donde aquí colaboran pues 3 ferrocarriles distintos: Ferromex, Union Pacific y Canadian National. Además de tiempos de tránsito mejorados, se abre la posibilidad de cargar más peso. Hoy en día, para embarques hacia Estados Unidos, el peso estándar son aproximadamente 43.500 libras. Pero cuando nos vamos, si queremos ir a Canadá a través de este servicio que se relanzó, podemos cargar inclusive un poco más de peso y llevarlo hasta las 55,000 libras, ¿no? Esto se debe a las diferentes conexiones que hay entre los ferrocarriles, en donde en Estados Unidos pues ya nos está tocando la carretera, es decir, no tenemos que transitar por alguna carretera en donde nos esté limitando el peso, sino que ahora son conexiones
mucho más eficientes que nos permiten cargar eso, ¿no? Ese peso. Y otro servicio es el de conectar México con el Southeast, ¿no? Entonces, los estados de Georgia, las Carolinas, Florida. Pero aquí lo que quisiera que vieran es que a mí lo que siempre se me ha hecho muy interesante es ver cómo los ferrocarriles colaboran entre sí y todas las mejoras operativas que tuvieron que implementar para que el contenedor no se detenga cuando pasa de las manos de uno al otro. Uno de los grandes retos es precisamente un servicio pues sin costuras, de tal manera que si se sube un contenedor al tren en México, pues digamos que sí, obviamente se le da todo el seguimiento que se deba, pero digamos que ya no se necesita como una intervención del dueño de la carga para asegurarse de que las conexiones con los ferrocarriles se estén llevando a tiempo y demás, ¿no? Entonces también parte de las mejoras que han hecho los ferrocarriles, pues es eso. Llevo yo el contenedor, ahora te lo entrego a ti de una manera más expedita, con la debida visibilidad para que continúe su camino hacia la terminal destino, ¿no? Entonces, eh, estos dos últimos servicios fue algo ahí que se lanzó a lo largo del 2023 y que evidentemente todavía siguen vigentes. Bien, platicando de los beneficios, pues son varios los beneficios que tiene el intermodal y uno de ellos es el de la seguridad. Fíjense que el índice de seguridad en el tren intermodal es casi del 100%. ¿Suceden robos? Sí, sí suceden, no es infalible, pero digamos que la probabilidad comparado con el autotransporte es menor, porque además de que es más difícil asaltar un tren que un camión, debido a que el tren siempre pues está en constante movimiento, los contenedores pues están viajando a doble estiva, lo cual hace pues sí un poco más difícil pues vandalizar las cargas. Eh, con respecto a los costos, rutas largas siempre son más atractivas para el intermodal. Como punto de partida, y algo que les pudiera compartir es que si agarramos el 100% de la ruta, del kilometraje, y si 2/3 partes más o menos de la distancia total las podemos hacer por ferrocarril, existe una buena probabilidad de que el intermodal sea una buena opción. Rutas cortas también funcionan, pero compiten mucho con el autotransporte. ¿Cuáles son estas rutas cortas? Por ejemplo, un Monterrey, Texas. Se puede hacer, pero probablemente en ocasiones no salga tan atractivo como si lo fuera el transporte carretero en ese corredor en particular. Eh, Huella de carbono. Eh, con base a, a datos publicados por la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, se estima que para movilizar una tonelada a lo largo de 771 kilómetros, una tonelada, 771 kilómetros, el tren utiliza un solo galón de diésel, ¿no? Nada más uno. Entonces, la verdad es que sí hemos visto que cada vez más empresas se están acercando al intermodal para preguntar y tener algún estimado de, oye, si muevo tantas cargas, si las subo al tren, ¿cuántas toneladas de CO2 me puedo estar ahorrando? Un tren, más o menos, y dependiendo del diseño y otros factores, vamos a decir que puede cargar 250, 300 contenedores en un solo tirón, que es la misma cantidad de camiones que estamos quitando de las carreteras. Fíjense que hemos hecho algunos ejercicios donde, dependiendo la ruta y otras características, hemos podido determinar que la reducción en la huella de carbono se reduce más o menos en un 55% comparado con el camión. Eh,
En cuestión de capacidad, los ferrocarriles poseen aproximadamente, son dueños también de sus contenedores y son aproximadamente unos 90,000 contenedores que están dando la vuelta por Norteamérica. Si constantemente se está batallando por capacidad carretera, bueno, pues el intermodal tiene su propia capacidad. Y por último, también, pues la facilidad para cruzar la frontera. Dado que los procesos de IMPO y EXPO se llevan a cabo en las terminales de México, el cruce en frontera es más eficiente. Tenemos algunos casos en donde los contenedores están siendo liberados al día siguiente de haber llegado a la terminal. Obviamente depende mucho del dueño de la carga y de la gente aduanal para tener la documentación lista, pero la parte de aduanas no necesariamente es un cuello de botella, pues está probado que hay contenedores que están ingresando hoy a la rampa, vamos a decir, a la rampa de Toluca, de San Luis Potosí, y al día siguiente, 2 días después, ya se está liberando de aduana. Y bien, pues México no trabaja aislado de todos los demás y pues existen sinergias importantes en la región. Pudiera recalcar cuán conectada está la red intermodal en México con Estados Unidos para poder atender los principales mercados, los acuerdos que tenemos celebrados que fortalecen nuestro comercio, empresas mexicanas certificadas en CITIPAT para robustecer la seguridad en las operaciones, la llegada de nuevas plantas a nuestro país, lo que se le conoce como la relocalización. Con todo esto, aún así, Intermodal ofrece trazabilidad a lo largo de la cadena, pero siempre igual, retado por pues ofrecer que este sistema ofrezca un servicio pues sin costuras entre todos los jugadores. Fíjense que hoy en la mañana estaba revisando cómo está la balanza comercial que publica el INEGI y para darles algunos datos de cómo se mueven las mercancías a través de qué modo de transporte, los datos que se muestran en la balanza comercial de enero a marzo, sumando importación y exportación, pues el 58% de lo que se transporta se mueve pues carretero, ¿no? Y es muy lógico, es un modo muy flexible y es el modo de transporte pues preponderante en nuestro país. Después de ahí le sigue el transporte marítimo, que es el 24%, el ferroviario es el 9% y el aéreo es el 7%. Ahora, de todo el mundo ferroviario, que es este 9%, todavía hay que dividirlo porque los ferrocarriles tienen pues varios segmentos, lo que se mueve en carga general, los energéticos, autopartes y demás, pero hay un segmento que es precisamente el del intermodal. Y el intermodal, dentro de todo esto, es una fracción muy pequeña de lo que es todo el transporte ferroviario, ¿no? Me parece que no supera el 3-4% de todo lo que, de las importaciones, exportaciones en carga contenerizada por ferrocarril, no supera esos porcentajes. Entonces todavía hay mucho que hacer para convertir pues ciertas cargas carreteras al ferrocarril. ¿Y cómo se ve el futuro? Pues pudiera yo recalcar algunos puntos. Sí, el intermodal es profundamente dinámico y esto da origen pues a nuevas rutas o nuevas formas de operar, que es lo que habíamos platicado en unos slides anteriores, ¿no? Pero también lo que lo que hemos visto es que también se busca también o se tiene esa visión pues de simplificar también los trámites aduaneros. Si bien todos estos trámites no son un cuello de botella, pues siempre hay mejoras que se pueden presentar, documentos o documentación que se pudiera transmitir de una manera más eficiente. Pero sí, definitivamente, si estamos hablando de un sistema intermodal donde la aduana está incluida, evidentemente, pues
sí necesitamos pues buscar algunas mejoras en la parte de los tiempos y de los trámites necesarios. También una visibilidad pues más expedita, pero a la mano yo siento también que va a contener, y esto no es un objetivo que se alcance y ya nos olvidamos de ellos como industria, sino los tiempos de tránsito. Siempre mantener toda esa consistencia, porque al tener pues varios eslabones, sí hay ciertos factores que pudieran ocasionar que los tiempos de tránsito incrementen. Pero, digo, tránsitos constantes siempre va a ser algo fundamental. También la modernización constante de las terminales y también lo que comentaba hace algunos momentos. Hemos notado que cada vez más empresas preguntan, pues, ¿cuántas toneladas de CO2 te ahorras si te subes al tren? También se empieza a escuchar cada vez más de estos esfuerzos de los ferrocarriles por utilizar, pues, locomotoras con energías alternas. Mismo caso con líneas transportistas. Por ahí hemos logrado trabajar de la mano con líneas en donde pues la primera milla en México pues ya se están utilizando tractos que funcionan a gas, ¿no? Entonces, si estás sumando, si de por sí ya el ferrocarril ayuda a reducir la huella de carbono, si todavía lo pegas eso con energías alternas, combustibles diferentes al diésel, para reducir la huella de carbono en la primera o en la última milla, pues la verdad es que mejor, ¿no? Y quisiera compartirles estos tips, son sugerencias. Igual si pueden tomarle una captura de pantalla, pues estaría buenísimo, ¿no? Pero, o sea, con todo lo que les acabo de platicar, eh, alguno de ustedes pues se preguntará, pues, ¿por dónde empiezo, no? Y pues les quiero compartir pues estos puntos que valdría la pena tomar en cuenta. Y el primero, pues, es la característica de la mercancía misma. ¿Se puede transportar o no? Como ejemplo, hay armadoras que mueven ya sus partes que son just in time en el ferrocarril y desde luego, pues, esto los ha orillado a tener una planeación del suministro, pues, cada vez más puntual, ¿no? Entonces, a lo que voy con este comentario es de que sí hay commodities muy sensibles, pero se puede lograr con una planeación muy detallada. Sujeción de la mercancía para evitar daños. Los ferrocarriles pueden apoyar con sugerencias de diagrama de carga, evidentemente, pero recordemos que en el tren existen movimientos que no necesariamente existen en la carretera. Un error muy común es sujetar el producto o el material de la misma manera que un carretero. ¿Y cuál es el resultado? Pues que precisamente por estos movimientos naturales del tren, los materiales se van moviendo y se daña, o inclusive pues ya es una cuestión de seguridad en donde los contenedores pues se pueden llegar a ladear. Eh, Tiempos de tránsito estimado rampa a rampa y el otro puerta a puerta, ¿no? Simplemente tener claro más o menos cuándo pudiera estar llegando los contenedores a destino. Y algo bien relevante es saber, pues, qué tan cerca está la planta o el almacén de alguna terminal intermodal. Entre más cerca, mejor. ¿Por qué? Porque esto ayudará a reducir los costos de arrastre. También, pues, ¿qué documentación necesito? Tengo agente aduanal en la terminal que me apoye con los procesos de exportación, por ejemplo. Entender cómo se componen los costos. Siempre vas a ver en una factura de transporte lo que es el line haul, que es un costo fijo, pero también vas a ver el cargo por combustible, que es un variable. Entonces, nada más entender que el costo de transporte, pues, no va a ser flat todo el tiempo, o sea, la tarifa total, sino que pueden haber, pues, ahí ciertas variaciones. Por el producto a mover, pues, ¿qué debo implementar por el lado de seguridad?
por ejemplo, para los productos de alto valor, entender cómo me puedo conectar con mi integrador de servicios o IMC para una comunicación pues más expedita y pues también, por último, entender cómo el intermodal me ayuda a mejorar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que el transporte es lo que generalmente más contamina en cualquier operación logística. Entonces, esos son algunos puntos que les quería compartir, simplemente pues para empezar de algún lado y pues explorar qué tan viable es el intermodal, ¿no? Bien, con esto me gustaría darle la bienvenida a un jugador de peso en el sector de bebidas alcohólicas, específicamente en la industria tequilera. También usuario importante para el transporte que acabamos de platicar, Julio Magaña, gerente de logística para Casa Cuervo. Bienvenido, Julio. Sí, siempre muy valioso escuchar cuál es esa experiencia desde el usuario del intermodal. Muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, pues si me permiten, quiero presentarles un poquito, contarles un poco acerca de la historia de Julio. Julio César Magaña, él es gerente de logística en Casa Cuervo, es responsable de las operaciones de almacenes, de transporte y aduanas para Casa Cuervo México. Es ingeniero industrial egresado por la Universidad La Salle, con experiencia en áreas de almacenaje, de planeación, customer service y transporte en industrias de productos de consumo. Farmacéutico, Spirits y retail para empresas como Mead Johnson, Liverpool, Gerber, Campari y bueno, actualmente en Casa Cuervo. Julio, muchísimas gracias por compartir, por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias y me da mucho gusto estar aquí con Soy Logístico y con la gente de Uber Freights, David, Jorge y a todo el equipo que hace posible esto. Para mí siempre será relevante el podernos sentar a hablar de casos de éxito y de retos, porque no todo es color de rosa, pero me siento muy a gusto de poder abrir estos micrófonos y estar en una charla así de cerca y con tanta gente que vive esto todos los días y que sabe de qué estamos platicando, pero que es un buen espacio para compartir lo que vivimos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Julio. Y lo comentabas hace un momento, ¿no? Hay veces en el que pensamos que pues todas las operaciones son perfectas. La verdad es que luego son operaciones que ya están muy establecidas dentro de las organizaciones, pero eh, quería preguntarte, ¿qué fue aquello que los motivó a utilizar el ferrocarril? O sea, ¿por qué empezaron a explorarlo? ¿Por qué pudiera ser una opción? Mira, algo que me gustaría abordar de entrada, nosotros somos quien mueve más tequila, creo, todavía en la galaxia, en términos de cantidades, ¿no? Y tenemos un lema aquí en el grupo de cadena de suministro, que es lo que nos mueve. Siempre que hablamos de nuestro trabajo, hablamos de que llevamos el espíritu de México a todos los corazones del mundo. Yo en particular estoy convencido que cuando alguien quiere festejar, toma un tequila, en una boda, en una graduación, en toda esa clase de festejos. Pero también seamos ciertos, cuando la gente está triste, también agarra la botella de tequila, en el divorcio, en el funeral, en el rompimiento, cuando los corren. Entonces, nosotros como grupo forjamos esa idea de llevar el espíritu de México a tocar el corazón de todas las personas en el mundo. Y eso es lo primero. Eso nos obliga a encontrar soluciones rentables, soluciones eficientes que nos permitan cumplir con la meta que tenemos en el corazón de cada una de las personas que integran el equipo. El ferrocarril, llevamos años utilizándolo y algo que me encantó de tu primer slide es cuando dijiste, oigan, intermodal no solo es ferrocarril, llevamos muchos años haciendo intermodal. Cada vez que nos trepamos a un barco, hacemos intermodal. Cada vez que corremos a subirnos a un avión, hacemos intermodal. ¿Por qué? Porque nos subimos a un transporte terrestre y de ahí a un avión o de ahí a un barco. Y no creo que nadie o difícilmente en nuestras industrias tengamos un río al lado como para que lo trepemos al barco o un helipuerto para que nos subamos a un helicóptero, ¿no? Entonces, hablar de ferrocarril fue un reto que ya hacíamos,
pero que cuando nos subimos a la mesa del producto terminado, vimos que había una gran oportunidad. Hablar del ferrocarril es una clase por sí sola de historia que no pretendo abordar, pero es una historia universal del planeta. Pónganse, sálganse un poquito de su entorno actual y piensen en el ferrocarril en Estados Unidos y van a ver que es una historia de vaqueros y de buscadores de oro, ¿no? El ferrocarril cruzaba todo ese territorio. Pero cuando hablamos del ferrocarril en México, hablamos de revolucionarios. Y era como llegaban las armas y como llegaban de una población a otra y se movían. Entonces, es una verdadera clase de historia y creo que existe el reto allí en nuestro país de ver al ferrocarril como una herramienta logística. Y eso fue lo que empezamos a ver nosotros. Tú pusiste una figura clave en este ejercicio, el integrador. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros como empresarios y como productores el que alguien nos ayude a encontrar esas capacidades del ferrocarril. Y eso fue lo que empezamos a ver hace 5 años cuando el reto de poder mover más rápido el producto, poder mover más producto, poderlo mover más eficientemente en términos de logística y en términos financieros, estaba ahí puesto en el ferrocarril. Y eso creo que fue lo primero que empezamos a ver. El tener mayor capacidad para movernos, el tener un costo más rentable para movernos, y ya dijiste algo también muy necesario, el hacerlo de manera sustentable, porque en la agenda de sustentabilidad todos estamos enfocados y pensando en los empaques y en el cuidado del agua, sí, pero el transporte, porque seamos claros, hay que movernos y el transporte se mueve con diésel. Entonces, encontrar una solución como el ferrocarril, y tú lo dijiste ya ahorita numéricamente muy bien, eso está puesto también en la agenda. Entonces, el ferrocarril nos dio todas esas oportunidades que teníamos al alcance, porque, insisto, el ferrocarril no se inventó ayer, el ferrocarril tiene años de existir, pero creo que teníamos que empezarlo a poner en la agenda y decir, oye, ¿por qué no? Es romper un mito. Claro, y al ser eso, Julio, de un transporte nuevo, y por nuevo me refiero a que se incorpora el sistema intermodal a una organización, ¿no? Internamente, ¿cómo enfrentaron ese cambio de paradigma? O sea, ¿hubo alguna resistencia al cambio? ¿Alguien que, bueno, diferentes stakeholders que hayan dicho, no, sabes qué, esto no va a funcionar, mejor ni nos vayamos por este camino? Hubo otras personas que decían, no, esto claro que sí va a funcionar, o al menos vamos a explorarlo, ¿no? Claro, mira, de los primeros que teníamos la resistencia somos nosotros, ¿no? Hablaba ahorita de los mitos. Un gran mito combinado con algo de realidad es, oye, ¿el ferrocarril todavía existe? ¿No? Sí, y creo que cuando hablo de esta historia y de cómo el ferrocarril se fue quitando del escenario de un medio de transporte en México y las vías se hicieron viejas y hablamos de sindicalismo, etcétera, hay un terror enorme a decir, oye, ¿de verdad el ferrocarril existe? ¿No nos vamos a descarrilar? ¿No lo van a atacar los apaches a medio desierto? O sea, realmente hay un montón de mitos que había que quitar las telarañas y ver todo el trabajo. Tú ahorita mencionaste varios protagonistas del buen trabajo que se ha hecho para mover el ferrocarril, pero hay una figura primordial en el trabajo de quitar estos mitos que ha sido Ferromex. Ferromex ha hecho un trabajo muy importante en echar a andar otra vez esta maquinaria del ferrocarril para que se moviera. Entonces, el primer mito que había que quitar es si de verdad existía o no el ferrocarril, y esos creo que los primeros fuimos nosotros. Segundo, y lo he visto en el chat que mucha gente lo ha dicho, oye, la seguridad, y seguridad va en muchos sentidos. Por ahí leí que alguien dijo, se me perdió un contenedor. Hace 20, 25 años yo hice una prueba del ferrocarril por la costa del Pacífico y creo que si me hubiera ido caminando llegaba yo primero. Era lentísimo y se paraba y se paraba y se paraba y el compromiso de llegar en 10 días se convirtió en 40. Todos esos mitos estaban puestos en la mesa para decir, híjole, y si el producto no llega, y si el producto se tarda, y si el producto se caduca en el contenedor. Luego venía este tema de la seguridad. Oye, es que dicen que cuando el ferrocarril baja la velocidad, lo abordan 200 personas y lo vacían en 3 segundos. Tú lo dijiste también. Sí, existen robos. Seamos claros.
En este país existen robos en la carretera, en los espacios de donde llegan los transportes, en las gasolinerías. Evidentemente, el ferrocarril no es un vehículo blindado que esté exento de sufrir el tipo de robos. Y más cuando tenemos estas transiciones de ser un servicio intermodal. Forzosamente vamos a utilizar el carretero y forzosamente nos vamos a cambiar. Alguien preguntaba también, oye, ¿es seguro el ferrocarril y la terminal? Entonces, creo que eso fue uno de los grandes retos también que se puso en la mesa, ¿no? Vamos a llegar bien, vamos a llegar tarde, vamos a llegar seguros. Entonces, hubo que convencer a muchos participantes de las decisiones y evidentemente han cambiado las cosas. Insisto, el integrador, el servicio de Ferromex, la participación de estos actores como Kansas, Union Pacific, BNSF y todos ellos han demostrado que las cosas han cambiado y que hay una gran oportunidad de utilizar el ferrocarril. Entonces, poco a poco, probando los servicios, verificando, porque no les voy a decir que se tienen que aventar de a gratis y decir, ya, subámonos al ferrocarril. Todos tienen que correr el ejercicio en todos los sentidos, operativamente, financieramente, seguridad, para evaluar si el servicio les conviene o no. Ahorita mencionaste algo también importante. Alguien levantó la mano en algún momento y dijo, va a llegar el producto hecho pedazos. Nuestra industria es vidrio, nuestra industria es glamour. Tenemos productos que cuestan una millonada y que sería horrible que abras una caja y llegue tu botella rota. Entonces también hubo quien dijo, el producto no va a llegar, se va a hacer pedazos. Híjole, nuestros caminos en México tampoco son garantía de un carretero vaya a llegar 100%. Entonces, también tienen que evaluar eso y evaluar, como dijiste claramente, las opciones que las industrias, las empresas de transporte nos dan para que nuestro producto llegue en buen estado. Y créanme, su producto va a llegar en buen estado. El ferrocarril funciona. Entonces, todas estas variables se pusieron en la mesa y créeme que si no las hubiéramos tomado en consideración, no estaríamos subidos en el ferrocarril. Claro, y lo que mencionabas, se me hace relevante lo de la parte de las pruebas, ¿no? Eh, Siento yo que es importante hacer pruebas, pero no hacer una prueba o no hacer dos o tres, sino lo que hemos visto que ha funcionado es sí destinar varios contenedores a esta prueba, también definir un periodo de plazo específico, 1, 2 meses de prueba, en donde en donde todas las semanas estemos mandando 2, 3 contenedores, precisamente como para agarrar ese feeling de cómo opera el intermodal, pasar la curva de aprendizaje, ¿no? Porque lo que también malamente lo que ha pasado es de que vamos a hacer una prueba de 3 contenedores y resulta que los tres se van en el mismo tren. Y si a ese tren le va muy bien o muy mal, digamos que eso ya, o sea, lo Lo dejamos das por como hecho. predefinido. Exactamente. Entonces, cargas espaciadas, la verdad es que siempre es muy bueno probarlo y si funciona bien, si no, bueno, vemos qué es lo que se tiene que hacer como para ir ajustando, ¿no? Y si de plano no funciona, Correcto. pues bueno, no funciona, pero ya se probó. Y Absolutamente de acuerdo contigo. quisiera hacerte una última pregunta. Pues sí, la operación logística de Casa Cuervo, pues evolucionó, ¿no? Pero también, además de todo lo que nos habías comentado de, pues, bueno, hay que platicar con estas contrapartes, convencerlos, dónde sí funciona, dónde no, qué es lo que hay que estar cambiando, pero también, pues, está metido el factor humano, ¿no? Que al final de cuentas es este talento el que mete mano en la operación. ¿Cómo es que Casa Cuervo tuvo que adaptar este talento pues para llegar a operar este tipo de transporte? Claro, mira, hay un hecho en la logística y yo lo platicaba un poco en broma ya que estábamos organizando esto con David. Hay mucha gente de la logística que cada vez que nos vemos con más canas. Es una realidad que debemos seguir trabajando juntos como industria para atraer el talento. Es una realidad que estamos viviendo que el talento en logística en todos sus ramos está batallando. No es sorpresa. Ha habido muchos foros en donde decimos ya que el chofer ya no quiere ser chofer.
el operador de transporte. Que el operador de transporte que era feliz heredándole el camión al hijo, ese fenómeno ya no está ocurriendo. Eso es una pérdida de talento. Y lo estamos viendo en nuestros ejecutivos. Hay gente que llega a las empresas y que se espanta al ver que, oye, me hablaron a las 2 de la mañana porque el contenedor no aparece. Entonces, tenemos que seguir trabajando como industria y por eso me encanta tener estos foros y me encanta acercarnos a la academia para que aprendan que la logística sigue siendo un tema muy retador en términos de esfuerzo, pero ahora va acompañado de toda la tecnología que está caminando en paralelo y que no podemos cerrarnos a lo que estamos viviendo. Si la inteligencia artificial, si la automatización están entrando a procesos de planeación, pues tienen que entrar a procesos de transporte y a procesos de almacenaje y a procesos que nos ayuden a tener visibilidad, que nos ayuden a tener menos desgaste y tenemos que atraer a la gente para eso. Específicamente en el tema de intermodal, pues es una realidad. Hay que decirle a los jóvenes, oye, ahí está el ferrocarril. Se te quedan viendo como, ¿qué es eso, no? Como cuando les decías, había teléfonos que se marcaba así. Ah, pues había unas cosas que se ven en las películas que era un trenecito. ¿Existe? Sí, la realidad es que existe. A mí me encanta que ustedes están haciendo ahí un trabajo para ir a conocer las plataformas. En algún momento la Asociación Mexicana del Servicio Intermodal donde está Diego Anchustegui, también así entramos en un ejercicio a ser intermodal, porque alguien del equipo fue a conocer la plataforma y ver la realidad del ferrocarril. En algún momento lo hemos hecho en el puerto. Entonces, creo que tenemos que tener esa vinculación de no pensar que la operación se hace en una computadora o en una conversación de Teams o en un PowerPoint. Tenemos que ir a vivir las operaciones y tenemos que ir a jalar a nuestros jóvenes y tenemos que ir a jalar a nuestros universitarios a enseñarles todo lo que existe. David arrancó esta conversación con algo bien interesante, las 7 maravillas de la logística en México, y lo dijo, estaban los puertos, y aunque mucha gente sufrimos con el puerto de Manzanillo, ahí estaba en la lista. Y el contenedor, ahí está. Eso que si lo analizamos y lo desmenuzamos y pensamos, es una caja de zapatos donde ponemos nuestro producto para que se vaya a otro lado. Es una maravilla. O sea, si no, ¿cómo llegaría todo a las manos de nuestros consumidores? Entonces, tenemos que seguir trabajando todos los días para atraer el talento. Los que ya nos estamos haciendo viejitos, tenemos que volvernos en guías y en acompañadores de los jóvenes para que entiendan todo esto. Nosotros ya pasamos por un chorro de desveladas. Hay parte de nuestros equipos que las están viviendo. Tenemos que seguir jalando para que eso siga trabajando. La logística no se puede parar. La logística no es un tema de 8 a 4 de la tarde. La logística es 24/7, 365 días al año. Todos los días hay operación, todos los días hay barcos, todos los días se está moviendo. Yo me acuerdo cuando pandemia y que todo estuvo parado, era impresionante. Ahí nos dimos cuenta de la realidad de lo que es la logística y de las primeras industrias que se declararon como industrias esenciales fue la logística. Porque si no, ¿cómo iban a llegar los cubrebocas, las vacunas y todo lo demás a la gente? ¿Y cómo iba a llegar la comida? Fue algo que sí, hay que encerrarnos y que comemos aire o qué. Entonces, el talento es clave, el talento es fundamental. Si no hay talento y si no trabajamos en desarrollar talento para que esta maquinaria siga funcionando, puede llegar el momento en que, oye, ya no hay quien opere. Y no podemos darnos el privilegio como industria y como apasionados de esto, de que ese punto llegue. Exactamente. Y de documentar procesos para que cuando lleguen otras generaciones, pues sepan, o sea, de qué trata, cómo operarlo y Y demás, que ¿no? nos ayuden, ¿no? Esa juventud y eso que están tan desarrollados tecnológicamente que ya no se despegan del celular y tiktokean 200 veces al día, que nos ayuden a que esto sea más fácil. Desde luego. Pues muy bien, Julio. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. La verdad es que siempre muy valiosa escucharla desde la parte del usuario. Y bien, pues agradecerte. Muchísimas gracias. Em, Gracias a ti por esta conversación. Insisto, estas conversaciones de amigos y de contrapartes y de experiencia son tremendamente valiosas. exactamente. Siento yo que ahora, como dicen, o sea, todos estamos en el mismo barco, pero en este caso todos estamos en el mismo tren, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, perfecto. Gracias, Julio. Gaby, nos vamos a la parte de
pregunta si es que todavía hay tiempo. Julio, sé que tienes que No te retirarte. preocupes, tengo unos minutos. Ahí hubo una buena noticia de que se ajustó la agenda. No te preocupes. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, muy bien. Gaby, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Eh, Aquí voy a estar agarrando algunas del chat. Y hay un par preguntando sobre lo de Pantaco, ¿no? Bueno, parte de la evolución que ha tenido el sistema intermodal es que también la terminal ha hecho esfuerzos enormes para abrir rutas cross-border desde la terminal de Ferrovalle, ¿no? Entonces, sí es una opción. Es algo que también de este lado de la industria estamos por ahí trabajándolo, sí, también con Union Pacific, también en pláticas con Ferrovalle, pero contestando a la pregunta, sí, la terminal se está abriendo cada vez más al cross-border, entonces puede llegar a ser una opción. Que obviamente esta terminal pues ayudará a atender los mercados de Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Hay Preguntan, Jorge, contenedores, si hay servicio de contenedores de cadena de frío. cadena de frío. Entonces, es algo que está empezando a sonar cada vez más. Eh, de este lado, es algo que aún se está explorando, pero sí allá afuera sabemos que hay información sobre cómo mover contenedores refrigerados por intermodal a través de las aduanas interiores, ¿no? A través de las terminales. Entonces, sí existen, nada más se está empezando a desarrollar y el reto es que llegando a las terminales, cómo no romper esas cadenas de frío, ¿no? Ya por ahí tuve oportunidad de ver algunos contenedores refrigerados que eventualmente podemos llegar a ver en México, ¿no? Pero es algo que ya se está escuchando pues cada vez más. Y por ahí bueno, el CPKC pues también está haciendo ahí ciertas inversiones pues para este propósito. Eh, Bien, sobre la huella de carbono, si incluye la primera y la última milla, sí la incluye. Entonces, digamos que el análisis se hace pues de puerta a puerta. Sabemos que gran parte del ahorro viene de transitar por el ferrocarril, pero sí se toman en consideración esos dos extremos, ¿no? Bien. Eh, no sé si haya alguna o si me esté faltando alguna otra por responder. Hay un comentario sobre lo que pasa en los puertos, de que considera uno de los que escribe que pues son puertos obsoletos o que hay problemas con la autoridad. Lo comentábamos en un inicio, pues son los puertos que nos han permitido tener muchos tratados comerciales y que si requieren mejoras y eficiencias, no hay duda, no solamente el puerto, la aduana. Por ejemplo, ahorita en el puerto de Manzanillo, la aduana está teniendo problemas serios. Y bueno, pues es ahí donde los organismos empresariales tienen que intervenir y presionar para que esto mejore. No vamos a tener, yo creo, en el corto plazo puertos como los que existen en China actualmente o ni siquiera los brasileños, pero podemos hacer algo con los puertos acercándonos. Pero se requiere la participación de esta gente que dice estos comentarios. Necesitamos su participación para ir juntos a la gente, con la gente del puerto, con la marina y platicarle la problemática y ver qué podemos hacer. Solos nosotros, solitos, quejándonos, no va a mejorar esto solito. Y ahí completo tu comentario, David. El puerto de Manzanillo es una realidad complicada. Es también cierto que se lanzó al inicio de este periodo presidencial nuevamente un programa de
infraestructura, es un plan que no vamos a ver sino en 5 o 6 años, si es que realmente ocurre. Pero es clave lo que dices, tenemos que acercarnos al puerto. Hay muchas figuras dentro del puerto, está la gente de la terminal, está la gente de la aduana, está la gente de la marina, está nuestro transporte, estamos nosotros, está el agente aduanal. Tenemos que estar cerca de esa operación para entender y planear nuestras operaciones de acuerdo a todo lo que vimos ahí. El primer descubrimiento que hacemos cuando caminamos y vamos hacia el puerto es que te puedes quedar un par de horas en la carretera porque hay tramos que se vuelven de un solo carril. Si no vemos eso y si no entendemos eso y si no lo mapeamos en nuestro proceso, nunca vamos a llegar y vamos a perder barcos. Y en el caso de los perecederos, se nos va a quedar ahí la mercancía y créanme, un día el chofer se va a bajar y va a decir, váyanse al diablo, porque llevo aquí 3 días parado sin poder comer, bañarme e ir al baño como ser humano que se merecen. Entonces, tenemos que ir juntos, lo dice David muy claro, tenemos que seguir empujando para que esto camine. Manzanillo es el más importante. Y no sé si ustedes sabían esto, su territorio, su área operativa es 1/3 de lo de Altamira. Entonces estamos haciendo, y la gente que está en el puerto está haciendo verdaderas maravillas para que el puerto opere como está operando y sea el de mayor operación a nivel nacional. Necesitamos ayudar al puerto y obviamente necesitamos que el puerto progrese y desarrolle toda esta infraestructura que se necesita. Pero es de verdad una maravilla en términos de cómo está operando para lograr lo que está haciendo. Pues parece que no hay más preguntas que hacer, Jorge. Perfecto. Muy bien. Quisiera nada más, si me permitieran, compartir un último slide y con eso nos Viene. despedimos. Nada más que no tengo el acceso para compartir. En lo que ves tu acceso, por ahí preguntan qué tanto movemos de transporte intermodal. Es variable porque no es una sola decisión de decir, todo se va intermodal. Hay que seguir estrategias de prioridad del producto, de destinos, porque no solamente llegamos a un solo lugar. A veces hay estrategias en donde el intermodal no conviene tanto por el tiempo que pudiera ser, pero de manera general buscamos que un porcentaje de 1/3 a 2/3 esté moviéndose en esta combinación de carretero intermodal, pero sí estamos haciendo un uso cada vez mayor del intermodal para llevar producto terminado hacia territorio americano. Y no olvidemos una de las recomendaciones que surgieron en la pandemia, igual por parte de nosotros, fue el tener siempre un plan de contingencia. Eh, los problemas donde se pueden romper las cadenas de suministro no solamente están en el canal de Suez o en la falta de contenedores en China, pueden estar aquí en México. Precisamente la toma de vías de ferrocarril en Michoacán o simplemente el bloqueo de carreteras o el no circula, que queda lejos de los puertos, pero el doble no circula, pudiera afectar el tema de una cadena de suministro. Entonces, siempre tener algo que responder para efectos pues, de llegar al consumidor lo más rápido y lo menos costoso posible. Ahí dices algo bien importante, David. El tema de los bloqueos es algo que nunca se mapeó. Hace 6, 7 años yo recuerdo que hubo una crisis porque los maestros se acostaron en las vías ahí en Michoacán, ¿no? Y ahí, por eso, estos foros los valoro mucho. Quien movió y quien empujó para que el tren se liberara fue la industria automotriz, porque ellos son grandes usuarios del ferrocarril. Entonces, tenemos que no perdernos. Los de consumo no podemos hablar solos y separados de la industria electrónica, la automotriz o la farmacéutica. Como industria de logística, tenemos que seguir creciendo para estar juntos y empujar. En aquel momento, quien empujó muy fuerte fue la industria automotriz y ayudó a que esto se resolviera. Es correcto. Adelante, Jorge. Sí, puede. No, aún no puedo Edgar, compartir. Y Libre, ¿qué te en parece? ¿ya? no, ¿Se puede? aún no. Pero bueno, si no, así lo dejamos. No pasa nada. Nada más quisiera contestar una última pregunta que es la de Hugo, que es algo muy relevante. A la vez que da mucho para platicar.
que sí es el intermodal bueno cuando se está moviendo mucho, ¿no? Aquí la verdad es de que, de nuevo, si hace fit con la red, se puede mover y listo, no importa si es un solo contenedor, un contenedor al mes, 2 meses. Lo que sí lo que puede llegar a haber una diferencia, como cualquier otro ferrocarril, es que cuando los volúmenes son altos, en la parte de pricing, ahí es donde se puede llegar a ver alguna diferencia, ¿no? Entonces, pero sí, es algo que se puede llegar a hacer dependiendo pues de los volúmenes, evidentemente, pero si queremos mover un solo contenedor, está perfecto. Muy bien, pues con esto entonces cerramos, ya estamos en la hora prácticamente. Muchas gracias, Jorge, tu presentación excelente. Va a quedar grabado este video, así que pueden consultar tu presentación las veces que quieran, ya sea en YouTube o en Facebook Live. Les daremos las ligas próximamente, en los próximos 2 días. Y Julio, pues, que no sea la primera ni la última vez que nos acompañas. La verdad, muy interesante tu posición. Gracias, David. Apreciamos mucho tus comentarios en cuanto a que es importante estos foros, a que es importante que compartamos, que es importante que participemos. Y bueno, vamos avanzando en esa cultura que me parece importantísima para el país y para los ejecutivos logísticos. ¿Cómo los vamos todos juntos haciendo más notorios? Y la pandemia ya nos ayudó a entender qué es la logística. Bueno, ahora que estratégicamente dentro de las empresas se reconozca la actividad logística es importantísima. Pues aprecio mucho también a Carlos Godínez, ya dijo Gaby también a Esmeralda por el apoyo que nos brinda, no solamente con este webinar, también en el Desayunando Logística y en el Premio Nacional de Logística igualmente. Apreciamos mucho su apoyo. Con eso se suman mucho al logro del objetivo, que es promover el crecimiento profesional de los ejecutivos logísticos en México. Un agradecimiento y felicitación a Gaby y a Edgar, que somos los 3 del staff de Soy Logístico, y a todos los que se conectaron, muchas gracias y nos vemos pronto. Mañana tenemos Desayunando Logística, ya saben, en nuestra casa, la Hacienda de los Morales. El tema es Tu almacén te está hablando, un tema de voice picking y control del inventario y admisión del almacén. Así que también será interesante si alguno de ustedes nos acompaña ahí en la Hacienda de los Morales mañana, 5 de junio del 2025. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias, Jorge. Gracias, Julio. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye.